Hola, mi nombre es Elizabeth Cáceres y soy profesora de lenguaje y comunicación. En esta ocasión quiero hablarles respecto a la literatura distópica. Ahora, el término distopía, ¿cierto? Se entiende como la raíz, ¿cierto? Dis, carente de, ¿cierto? Tópico, carente de lugar. Sin embargo, la distopía se entiende como algo indeseable, indeseado. Veamos. Bueno, se enmarca en la unidad, ¿cierto? Número 2 de cuarto medio y vamos a comenzar. Contextualmente hablando, ¿cierto? Por allá por 1516, un señor llamado Tomás Moro, en pleno Renacimiento, comienza, ¿cierto? Con la creación de mundos alternativos, paradisíacos, perfectos, ¿ya? Donde todo el mundo, ¿cierto?, disfrutara de los mismos privilegios, donde todos tuviesen el mismo acceso a las oportunidades, etc. Vemos acá en la diapositiva una ilustración, ¿cierto?, que apela a un mundo perfecto. Desde esa época es que se habla de utopía, ¿ya? Por lo tanto, podemos establecer que ya desde el siglo XVI, ¿cierto?, los literatos, los artistas ya estaban considerando la posibilidad de mundos nuevos en la narrativa. Bueno, antes de hablar de utopía y de distopía, ¿cierto?, no podemos separar la idea de la literatura de anticipación con la literatura distópica. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, si nos ubicamos, ¿cierto?, en siglos XIX, siglo XX, ¿cierto? Hay un avance de la ciencia progresivo, ¿cierto? Y por lo tanto, los escritores, los literatos, los artistas comienzan de alguna manera a crear, a imaginar nuevas soluciones a las problemáticas, ¿cierto?, de la vida diaria, ¿ya? A problemáticas tal vez vitales como la vida, la salud, ¿cierto?, el futuro, el poder viajar a lugares que no se pueden, ¿me entienden? Bueno, la literatura de anticipación se le llama a todas aquellas obras en las cuales los escritores intentan crear un avance científico o varios avances científicos que den solución al problema que tiene esta sociedad y que impide que sea utópica. Es decir, los escritores ven que el mundo no es perfecto y entonces anticipan, imaginan y crean un artefacto o una situación que da solución a ese problema que impide que los personajes disfruten de un mundo utópico, ¿ya? Bueno, entonces la literatura de anticipación adelanta las consecuencias que los avances tecnológicos u otros cambios la sociedad podría sufrir. Es decir, tenemos el avance científico, tenemos el progreso. Sin embargo, el abuso de ese progreso, ¿cierto?, provoca una consecuencia. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la actualidad, una pandemia, ¿cierto?, a partir de un virus que fue creado en un laboratorio. Entonces, vamos con esto de la literatura de anticipación y tenemos que decir que una de las pioneras en esto fue Mary Shelley con Frankenstein, ¿cierto?, que eh, ella en esta obra, ¿cierto?, revive a un cadáver, ¿sí? Y obviamente que para la época eso es imposible y en la actualidad también lo es, ¿ya? Pero siempre ha existido ese deseo de tal vez revivir o resucitar. Bueno, ¿cuáles son las características de las novelas de anticipación? En general, ¿cierto? Son relatos de ficción científica, ¿ya? Y el autor
siempre está anticipando consecuencias de ciertos avances tecnológicos, ¿ya? Y los cambios que puede provocar en la sociedad. Y entonces, lo que hace este escritor es enfrentarnos como lectores a situaciones hipotéticas que pueden ser, ¿cierto?, bastante extremas, ¿ya? Como leíamos, por ejemplo, en el fragmento de 1984 de George Orwell, donde en esta sociedad donde se mueve este personaje Winston, ¿cierto?, donde es una sociedad igualitaria, donde todos son iguales, viven iguales, comen lo mismo, reciben lo mismo, y nos damos cuenta que aún así esta sociedad que es igualitaria tiene sus defectos, ¿ya? Bueno, tras de un siglo de historia, ¿cierto? Este género se ha diversificado, es decir, partimos con avances tecnológicos, pero también tenemos esto de los viajes interestelares, ¿cierto? Interespaciales, también tenemos la idea de personas con superpoderes, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es el universo Marvel, ¿ya? Tiene que ver con esta literatura. Bueno, por ejemplo, a mí una de las novelas, es decir, más bien, este es un conjunto de cuentitos, de crónicas, de narraciones, ¿ya? Que tienen que ver con la colonización de Marte por parte de los terrícolas, ¿ya? Y fíjense en la fecha de publicación, 1950. Y tenemos que supuestamente el hombre llegó a la Luna por allá por el año 1967. Por lo tanto, aquí hay una anticipación, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los personajes, ¿cierto?, viajan a Marte, ni siquiera a la Luna, sino que a Marte. Perdón. Ahora, lo que llama mucho la atención, ¿cierto?, es que hay historias de marcianos, ¿cierto?, y de humanos, y se describe con detalle cohetes, personas, situaciones, ambientes, y eso asusta. Es decir, como lectora a nosotros nos espanta que en 1950 una persona, un escritor, haya sido capaz de imaginar un futuro que en esta época, ¿cierto?, se están creando prototipos para, ¿cierto?, conocer más de Marte, más de la Luna, para poder, de alguna manera, colonizarlo. Bueno, el otro escritor de anticipación que a mí me genera cierta curiosidad es don Julio Verne, porque él nace por allá por el año 1835, si no me equivoco, y, perdón, tenemos que, a pesar que Julio Verne no era un científico, sí era un escritor bastante informado, ¿ya? Es decir, él estaba leyendo constantemente de los avances científicos de su época. Sin embargo, ¿ya? Llama la atención que él haya sido capaz de proyectar en el tiempo, ¿cierto?, un montón de realidades que podemos reconocer, por ejemplo, las armas de destrucción masiva, los helicópteros, los transatlánticos, los submarinos, motores eléctricos, aparatos teledirigidos, se refiere a estos globos Zeppelin aerostáticos, ¿cierto? Y también el cine sonoro. Es decir, él se anticipó mucho tiempo a estos descubrimientos, a este avance científico que nosotros, ¿cierto?, ahora vemos y disfrutamos. Ahora, una de las anticipaciones más características de Julio Verne es, ¿cierto?, lo que vemos en el viaje a la Luna o de la Tierra a la Luna, donde Verne imagina, ¿cierto?, la figura del cohete, ¿ya? El cohete y elige, ¿cierto?, una península de Florida, ya que corresponde
a la realidad, es decir, en Cabo Cañaveral, ¿cierto? En los Estados Unidos, es que existe las famosas, em, ¿cómo decirlo? Ciudades o establecimientos de naves espaciales, ¿cierto? Y bueno, esto lo ve Julio Verne por lo menos un siglo antes. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una persona pueda crear un mundo tal y que con el tiempo, con los años, esto ocurra? Por eso se le llama literatura de anticipación o profética. Si avanzamos, ahora, ¿cuál es la relación, cierto, entre esta literatura de anticipación, cierto, y la distopía? Bueno, resulta que el avance científico, ¿cierto?, se fomenta a partir del deseo de construir un mundo perfecto, un mundo utópico, ¿ya? Entonces, dice que los proyectos que se describen en los diferentes mundos utópicos, es decir, los mundos ideales, guardan relación con los que se encuentran en el mundo existente, ¿ya? Obviamente, este mundo utópico tiene como base el mundo real, obviamente. Y dice que son una herramienta utilizada por diversos autores para proyectar sus concepciones acerca de una sociedad ideal. Es decir, como dije antes, la utopía es el deseo de vivir, de disfrutar de una sociedad perfecta, de un mundo perfecto. La literatura de anticipación, de alguna manera, describe hipotéticamente cómo podría ser un mundo con esas soluciones. Ahora, la distopía lo que presenta es la parte negativa de los avances científicos. Veamos. El contexto de producción, es decir, ¿cuál es la situación histórica en la cual, ¿cierto?, surge la literatura distópica? Miren, estamos hablando, ¿cierto?, que las primeras décadas del siglo XX, producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto, ¿cierto?, trae consigo que surjan los famosos gobiernos totalitarios, Hitler, Mussolini, ¿cierto?, Stalin, y, ¿cierto?, una sociedad donde las personas no tienen la libertad de elegir, ¿ya? Ahora, también se establece este fenómeno de la masificación y de la desindividualización. Es decir, las personas ya no somos vistas como un ente unitario, sino que una masa. Veamos, por ejemplo, en estas imágenes, ¿cierto? Tenemos que siempre el líder, ¿cierto?, de este régimen totalitarista es quien maneja, por ejemplo, la información que reciben los ciudadanos. Si ustedes se dan cuenta acá, en este ejército, no podríamos diferenciar nombres de personas porque son vistos todos como una masa. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Son vistos como una masa, un país, una nación, no como una persona individual. Bueno, dice que entonces, a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo comienza a vivir bajo un potencial tecnológico. Lamentablemente, esta tecnología, ¿cierto?, avanza a propósito de la necesidad de crear armas de destrucción masiva. Piensen que la Segunda Guerra Mundial termina con el famoso estallido de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El hombre está creando, está inventando, está avanzando científicamente, pero el propósito no es precisamente crear un mundo ideal, sino que se transforma en un mundo no deseado, en la distopía. Bueno, ¿qué temas se abordan en la literatura distópica en general? Por ejemplo, la hipervigilancia, es decir, que todos los seres humanos, ¿cierto?, estamos vigilados por una u otra forma, por una cámara, ¿cierto?, de la municipalidad, estamos viendo que hay circuitos cerrados de televisión, en los condominios hay cámaras, ¿cierto?, que vigilan el entorno del condominio, y
podemos, ¿cierto?, descubrir fácilmente quién comete un crimen, por ejemplo, o quién comete un asalto, ¿cierto?, etcétera. Otro de los temas que se aborda en la literatura distópica es cómo los medios de comunicación manejan a los seres humanos, como también el hecho que exista una sociedad de castas, es decir, de seres superiores hasta llegar a seres que son ínfimos y que sirven solo para el trabajo bruto, como es lo que ocurre, ¿cierto?, en Un Mundo Feliz de Huxley. Bueno, entonces aparecen temas como el socialismo de Estado, el control social, por diferentes ideologías, ¿cierto? Nazismo, estalinismo, etc. No vamos a meternos en ese campo político. Sin embargo, este ser humano en sociedad pierde su individualidad, ¿ya? Y la forma más clásica es que muestran el enfrentamiento que se da entre el personaje, el protagonista, y las condiciones sociales con las que le ha tocado vivir. Vamos a encontrar numerosas novelas donde hay un personaje que se opone a ir a la guerra, pero tiene que ir y dejar, ¿cierto?, a su amada, a su hogar, a su madre, y eso genera un sufrimiento para el personaje. Y bueno, esas condiciones sociales que le ha tocado vivir no son las deseadas, son más bien indeseadas. Ahora, ¿qué otras características tiene el relato distópico? Que siempre describe una sociedad hipotética, es decir, a partir de la realidad, imagina cómo va a ser el futuro, ¿ya? Ahora, siempre esta realidad hipotética es deshumanizada, no vale lo que piense cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, la tecnología se emplea para ejercer control, para ejercer coerción sobre el individuo, controlar, vigilar, manejar, elegir por el individuo, ¿ya? Entonces, la idea del mundo distópico en general es crear una sociedad unitaria, un mundo de pesadilla. Por ejemplo, acá en la imagen superior de la diapositiva aparece una escena, ¿cierto?, de 1984 de George Orwell y su protagonista Winston, que se esconde en un rincón de su habitación para alejarse de la telepantalla que vigila todo cuanto hacen las personas. La telepantalla te vigila dentro de tu casa, mientras que habían unas especies de helicópteros que se asomaban por las ventanas de los edificios, ¿cierto?, para vigilar desde fuera lo que hacían los ciudadanos. Es decir, tú estabas controlado por todas partes. No había libertad de acción, ni de decisión, ni de comercio. Ahora, abajo, en la imagen inferior, aparece una señora, ¿cierto?, en medio de las llamas. Esta señora es un personaje de la novela Fahrenheit 457, donde se presenta una sociedad distópica que es tal porque se prohíbe a las personas leer, se les prohíbe plasmar cultura, conocimiento. Esa sociedad pretende que todos sean ignorantes, todos sean tontos y escuchen y aprendan y digan lo mismo todos. Entonces, esta señora decide que la quemen junto a sus libros porque ella no va a renunciar a sus principios. Entonces, siempre hay un personaje que está de alguna manera librando la batalla contra esta sociedad totalitaria. Bueno, dice que las primeras historias distópicas, ¿cierto?, aparecen a finales del siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX es cuando tenemos las grandes novelas, ¿cierto?, distópicas, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y tenemos 1984 de George Orwell. Bueno, acá, ¿cierto?, tenemos en ambas novelas que
la historia distópica se presenta como una protesta contra ciertos sistemas de gobierno que son absolutamente extremistas, ¿ya? Ahora, los personajes siempre están sometidos al miedo, al temor, a la coacción, a la falta de libertad. Y obviamente que al verse involucrados en una sociedad tal, los personajes ven un futuro poco prometedor. Bueno, acá tengo, ¿cierto? Les presento una diapositiva donde ustedes pueden comparar tanto el mundo de Orwell como el de Huxley, y en ambos se presenta el control social a través de pantallas. Ahora usted me dirá, profe, ¿y eso qué tiene de anticipación? Fíjense que todos estamos pendientes de la televisión, todos estamos pendientes del computador o del celular, de una pantalla. Recibimos información de la pantalla. Creemos lo que nos dice la pantalla. Vestimos como visten las personas en la pantalla. Por lo tanto, esa distopía la vemos en nuestra época como una triste realidad. Si avanzamos, vamos a tener dos tipos de distopía, ¿ya? Vamos a tener las distopías puras y las distopías indirectas, ¿ya? En la distopía pura siempre vamos a tener un protagonista que lucha contra esta realidad oscura, vacía, sin libertad, ¿ya? Mientras que la distopía indirecta, ¿cierto? Más bien se muestra un escenario, ¿ya? Pero se muestra el escenario como tal y no hay nadie que quiera cambiarlo, ¿ok? Bueno, acá tenemos entonces una pequeña síntesis donde, ¿cierto? Nos queda mucho más claro todo el tema en general, que tenemos que la distopía, el mundo distópico, ¿cierto? Se articula en función de la sociedad, ¿cierto? Y en función de la política. De la sociedad, porque siempre es una sociedad que está manejada, está restringida, coercionada, mientras que la política lo que ejerce es un control totalitario sobre los individuos, ¿ya? Vamos a tener entonces distopías indirectas y distopías puras, ¿ya? También vamos a tener sociedades, ¿ya? Sociedades polares, donde una élite, es decir, un pequeño grupo, es dueña de los medios de producción, y hay un gran grupo que son los obreros o la masa trabajadora. También vamos a ver que en las novelas distópicas también se pueden presentar sociedades científicas, ¿ya? Que a través, ¿cierto?, de la ciencia lo que de alguna manera proyectan es que se va a eliminar el conflicto a través de la ciencia, ¿ya? Ahora, también ofrecen un bienestar absoluto gracias a la manipulación de los habitantes, pero esta manipulación va a ser a través, por ejemplo, del consumo de drogas. En la obra Un Mundo Feliz de Huxley, tenemos que los personajes, para sentir placer o para ser felices, consumen una droga llamada soma, ¿ya? Y a partir del consumo de soma, es que ellos sienten sensaciones de placer, de alegría, de euforia. Ahora, también, ¿cierto? Tenemos que en la distopía podemos encontrar las sociedades religiosas, ¿cierto? Como poderes donde hay un dominador, hay un caudillo, ¿cierto? Que es el dominador absoluto de la sociedad, como pasaba, por ejemplo, en la Edad Media, donde no sé, la Iglesia Católica era la que manejaba el quehacer, el pensar, la creación artística, ¿cierto? De las personas, ¿ya? Y siempre tenemos que hay personajes, que hay autores que están luchando en contra de esta coerción. Bueno, en síntesis, primero, ¿cierto? Tenemos la idea de la utopía, con Tomás Moro por allá por 1518, pleno Renacimiento, y que él plantea la idea, ¿cierto?, de crear un mundo
más perfecto, más igualitario, más ideal. De ahí nace la palabra utopía. Ahora, la utopía es un buen lugar donde todos somos felices. Ahora, para poder, ¿cierto?, provocar esta felicidad, es necesario crear avances científicos, ¿cierto? Crear ciencia para que eso ocurra. Y ahí entra, ¿cierto?, en terreno la literatura de anticipación, ¿ya? Que estamos inventando, ¿cierto?, formas de vivir, formas de movernos, formas de reproducirnos. Por ejemplo, hay novelas que hablan de la clonación desde hace 100 años atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces, la distopía va a ser la consecuencia del abuso de todos esos medios tecnológicos. Por ejemplo, el hecho que en un laboratorio se creen virus, se creen bacterias, se supone que son con el fin de procurar el bien de los seres humanos y no al contrario. Pero estamos viendo, ¿cierto?, que en la actualidad el tema de la pandemia, que es un virus creado en un laboratorio y que está ocasionando, ¿cierto?, toda una crisis a nivel mundial. Ahora, siempre, ¿cierto?, en la distopía, en este mal lugar, este lugar, espacio indeseado, la política va a jugar, ¿cierto?, un papel importantísimo. Por ejemplo, ¿cierto?, vemos que con el tema de la pandemia, en Brasil, Bolsonaro, ¿cierto?, en Estados Unidos, Trump, tienen un manejo desinteresado respecto a la pandemia. Y vemos que son las naciones que tienen más índices de contagiados y de mortalidad. Porque los presidentes, ¿cierto?, juegan un papel importante sobre la sociedad. Ahora, la función de la sociedad, que en general, ¿cierto?, las sociedades hacen lo que dicen las autoridades, lo que dictan los medios de comunicación. Y bueno, como les decía anteriormente, vamos a tener la distopía pura en la que hay un protagonista que lucha contra las circunstancias y también puede haber una distopía indirecta donde se describe este mundo indeseable. Ahora, la política, ¿cierto?, va a ejercer poderes donde hay una sociedad polar. ¿En qué sentido? Que hay una persona que dirige a una gran masa, ¿cierto? Están también las sociedades religiosas, donde hay un caudillo, un líder que dirige, ¿cierto?, a la gente y también los coerciona en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de realizarse a nivel personal. Y vamos a tener también estas sociedades científicas que son círculos muy cerrados, ¿cierto? Y que están pensados para crear avances científicos, crear tal vez nuevas drogas, crear nuevos medicamentos, crear vacunas, ¿ya? Y que buscan dar una solución, pero que al final provocan un gran problema, ¿ok? Y bueno, eso ha sido por esta clase. Yo los invito a leer novelas como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que va a ser una experiencia interesantísima para ustedes, y van a poder comprobar lo que yo les decía de que cómo es posible, ¿cierto?, que un escritor sea capaz de anticiparse a una época, ¿ya? Asimismo, también les invito a leer 1984, esta novela que proyectaba que el año 1984 iba a ser un mundo absolutamente bajo un control totalitario, una sociedad en la cual el hombre, el ser humano, no tiene derecho a nada. Y fíjense que tal vez 1984 en la realidad no fue tan así, pero sí, tal vez lo estemos viviendo en la actualidad. Gracias por la atención.